Revolución. Es una palabra que nos la hemos topado muchas veces en la historia, ya sea en la Revolución Industrial, en la Revolución Mexicana o en la Revolución Rusa. Pero de entre ellas encontramos la que consideramos más importante, la Revolución Francesa. Y te estarás preguntando por qué. Y bueno, déjame te explico. En esta misma revolución se dio el surgimiento de algo que tú, yo, ellos y hasta él son capaces de gozar, y estamos hablando de los derechos. Así que te pido que te quedes para que podamos ver este tema más a profundidad. A finales del siglo XVIII, el tercer estado en Francia inició un movimiento revolucionario que tendría como objetivo una lucha por los derechos del hombre y del ciudadano, y que terminó con la monarquía absoluta, dando paso a la división de poderes y base actual de la democracia. A la par, un grupo de mujeres también hicieron lo propio, redactando un documento llamado la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. Cabe destacar que era la primera vez que se reclamaban este tipo de derechos, ya que en aquellos tiempos solo la realeza gozaba de los privilegios. En 1789 se inició la Revolución Francesa, y con ella se marcó el fin del antiguo régimen tanto en lo político y social como en lo económico. En los 10 años que duró la revolución, Francia dejó de ser una monarquía absoluta para convertirse en una república constitucional. A lo largo de esos años se eliminaron los privilegios de los nobles y se elaboró la primera Declaración de los Derechos Universales. Causas de la Revolución Francesa. En esta encontramos tres: económicas, en la que distinguimos desigualdad tributaria, casos excesivos del gobierno y crisis agraria de 1788. En causas políticas tenemos crisis del absolutismo e incapacidad política de Luis IV y discriminación política a los burgueses. Y como última causa tenemos las sociales, profunda desigualdad social e influencia de las ideas liberales de la Ilustración. La Revolución Francesa fue un conflicto armado y complejo. La primera etapa inicia con la convocatoria del rey a los Estados Generales. Esta agrupación era una especie de parlamento que aconsejaba al rey si éste le pedía opinión en asuntos correspondientes al pueblo, sobre todo los relacionados con problemas de impuestos. A partir de mayo de 1789, los delegados se reunieron en tres asambleas separadas: la del clero, la de la nobleza y la del tercer estado. Esta última estaba integrada principalmente por burgueses que no estaban dispuestos a limitarse a discutir sobre los impuestos. Los burgueses, ante su imposibilidad de tomar parte más activa dentro del Estado, resolvieron crear una asamblea que fuera capaz de redactar una constitución y poner fin al absolutismo. En junio de 1789, la Asamblea del Tercer Estado se autoproclamó Asamblea Nacional Constituyente y, meses después, se llevó a cabo la toma de la Bastilla. La Revolución Francesa la dividimos en 6 etapas. La primera, reunión de los Estados Generales en 1789. La segunda, Asamblea Nacional y Revuelta de 1789 a 1791. Tercera, toma de la Bastilla en 1789. Cuarta, Asamblea Legislativa de 1791 a 1792. Quinta, la Convención en la República de 1792 a 1795. Y finalmente el Directorio, la sexta etapa, de 1795 a 1799. En los siguientes meses, el proceso revolucionario se hizo cada vez más profundo. El pueblo adquirió mayor relevancia y con sus acciones presionó a los diputados de la burguesía para tomar decisiones más y más radicales. La movilización popular forzó a Luis XIV a aceptar los acontecimientos y la revolución se extendió por toda Francia. En agosto, los diputados de la Asamblea Nacional Constituyente abolieron los derechos feudales, con los que se puso fin a los privilegios de la nobleza y el clero. Pocos días después se aprobó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que establecía los derechos fundamentales de toda la persona: libertad individual, igualdad ante la ley, inviolabilidad de la propiedad,
soberanía popular, entre otros. En 1791, la Asamblea de la Constitución y el rey juró cumplirla. Era el fin del absolutismo en Francia y el comienzo de una nueva época.